Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les voy a traducir este cuento que se titula Yaguaja Tuyuyú, que traducido sería El perro y la cigüeña. Les voy a leer en guaraní y luego les voy a ir traduciendo al castellano para que se pueda entender mejor, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Yaguaja Tuyuyú yekondo y coponaiba oñondive. Dice que el perro y la cigüeña no se llevaban bien. Peteĩ jeýje ko og̃uahẽ hikuái peteĩ ñe'ẽme ha he'i hikuái oikoporãtaha oñondive. Un día de estos, hablando, conversando, dijeron que iban a arreglar sus diferencias. Oñoãngirutaha ha'ekuéra. Dice que serían amigos. Upémarõ tujuju ojapo peteĩ karu guasu hógape ha ojerure jaguápe ohomi hag̃ua okaru hendive. Dice que un día le invitó la cigüeña al perro en un banquete en la casa de la cigüeña. Ojoje ko jagua, ambue hapicha jagua ndive, ha oguapypa hikuái peteĩ mesa guasúpe. Dice que el perro se fue a este banquete con otro perro y se sentaron en la mesa. Luego nos dice, upéije ko pe tuyuyuru vichaji. El jefe de las cigüeñas dijo, pegueru katu ñandekaruna, ha ogueru hikuái tembi'u botella jurupo'ípe. Entonces, el jefe de las cigüeñas dijo que traigan la comida y vino la comida, pero en una botella. De esas que tienen el pico así angosto. Tuyuyukuéra jeko pya'e okaru, ha'ekuéra niko ijajurapuku. Dice que las cigüeñas comieron rápidamente porque tienen la garganta larga. Y ellos sí podían meter su pico ahí en la botella, pero los perros no. Después nos dice, ¿dónde está? Me perdí. Ayaguacuera katu opu'ã meságui y katu yne okaru ha oñendymokõ osẽvo hikuái. Dice que los perros no podían comer, entonces se levantaron con hambre y salieron de la mesa, ¿verdad? Se levantaron de la mesa. Upéije ko jaguaháma he'i tuyujúpe oumi hag̃ua avei hógape okaru hag̃ua hendive. Dice después que el perro le invitó a la cigüeña para ir a su casa a comer. Ojoje ko tuyuyu, ambue hapicha tuyuyu ndive. Entonces ahí nos dice que se fue la cigüeña con otra cigüeña en la casa del perro. Ha ko'ág̃a katu pe tembi'u oñeguenohẽ ñe'ẽmbe Pepe. Dice que sacó en un plato así plano, en un plato playo, la comida. Ha jaguakuéra ojereijereipe pya'e okarupa ha tuyujukuéra katu oikutukutu hikuái ipiko. Ahí no se tradujo pico. Pe ñembe'e rehe ha ndaikatúi ohupi mba'eve. Dice que le sirvieron en un plato playo, los perros comieron rápidamente, pero las cigüeñas no podían comer porque agarraban con el pico y se caía la comida. Entonces ahí nos dice abajo, jaupei charupi, yaguaja tuyuyu, do yegueraja porãijey. O sea que al final el perro y la cigüeña no podían llevarse bien. Y así termina el cuento. Espero que les haya gustado y por favor, si les gustó, dejen su me gusta y eso. Hasta luego.